por presiones suaves, medianas o como sea del gobierno. Sino la terminal por sí mismo difícilmente tome la decisión cuando las decisiones no se toman en Argentina, claro, se toman bien afuera de nuestra frontera. Si el gobierno, además de eso, tuviera un plan como creo que lo vamos a tener, tal vez hasta antes que se vaya este gobierno, y ojalá, si es bueno el que viene, que lo continúe, yo creo que no es tan difícil que esto se ordene. De cualquier manera, en mi pensamiento, este ordenamiento nos lleva 1 añito y medio después del nuevo gobierno. Contanos brevemente. Sí, cómo no. Digo, yo lo vi y me parece interesante porque no es muy conocido. Algunos de los trabajos que han hecho en Prodismo, sí, yo vi 2 de ellos, uno el de Focus. ¿Cómo es lo de los robots y cómo nace, digamos? ¿Cómo nace y cómo funciona? Porque mucha gente no ha visto una línea robotizada. Bien, cómo no. Vos podés tener, el hablar de robot, todo el mundo cree que tiene que ser de altísima producción. Y vos podés hacer una línea robotizada para muy baja producción, como la que vos viste que acabamos de entregar para la nueva Vito de Mercedes-Benz, que hay alguna tarea manual y alguna tarea que requiere cierta precisión o que es necesario que indefectiblemente la calidad ahí sea más perfecta, digamos. Sutil. O más sutil, claro. Eso lo robotizás. Entonces es una línea mixta. Eso es de un volumen bajo. Cuando necesitas una línea como para lo que va a hacer Toyota, que todo el mundo ya es público, que va a ser la nueva pick-up, y necesita un volumen alto, vos necesitas, en el caso de lo que hicimos nosotros, el chasis de la pick-up tiene 40 robots. O sea que realmente no es que se elimine de ninguna manera la tarea del hombre, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el primer posicionamiento, el posicionamiento de la precisión de dónde va a ir colocada la pieza, la hace el hombre. Luego, la cantidad de soldadura sí la coloca el robot, pero el primer detalle, el primer punto, el primer posicionamiento lo tiene que seguir haciendo el hombre. ¿Lo van a ampliar eso? ¿A qué te referís? Al tema de robotización. Bueno, eso en Argentina va camino a ser ampliado decididamente. Por ejemplo, el Focus nuevo, el lateral que vos viste del Focus viejo, necesitaba 20 operarios para hacer un lateral. Con la línea de robot necesita 3 operarios. O sea que eso va camino a que no va a haber otra manera de producir, por lo menos en una línea automotriz o en una línea blanca de alta producción como puede ser una heladera. Realmente eso va camino a que sea una necesidad imperiosa en la Argentina. ¿Y el impacto de eso en materia laboral? No, ¿por qué? Primero, desde el análisis, el estudio, ya requiere mucho más análisis que una línea manual. Claro. O sea, estás tecnificando al operario, al operador, o sea, pero no es que lo vayas a eliminar. De cualquier manera, cuanto más robot haya en una terminal, más trabajo vamos a tener nosotros para hacerlo. O sea, estás cambiando de lugar, digamos, la mano de obra. Alejandro, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Gracias por la gentileza que ha tenido. Muchas gracias. Cuando regresemos hablamos de política con Jorge Barbará. ¿Hay un antes y un después de Nisman? ¿Y por qué? Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios. El Ladrillo es el lugar más seguro para tus ahorros. Elegí el tuyo en Morena 12. Comunicarse al 471-5022. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Hace 31 años, en agosto, fundamos Cooperativa Horizonte. Hoy es casi la única opción para 8 de cada 10 cordobeses que no pueden acceder a la vivienda propia ni por el Estado ni por el sector lucrativo privado. ¿Y cómo se logra esta accesibilidad? En Córdoba Capital
adjudicamos casi 80 casas por mes. Y el promedio elegido por el asociado equivale a una casa de 2 dormitorios, 59 metros cuadrados, ampliable y aún con la posibilidad de establecer un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos. Y la forma de cancelarlo es mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos por mes, durante tan solo 6 años de plazo. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos son la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Horizonte cumple 31 años y bien cumplidos. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Bien, decíamos que vamos a hablar de política. Alfredo, la marcha del 18F fue multitudinaria. Yo no sé si el gobierno entró o no en razones con respecto a la importancia de una marcha de estas características y la confrontación que el presidente permanentemente mantiene con el desarrollo de su alocución permanente en el estrado o no, con tanta agresividad. Lo que pasa es que habría que ver bien, digamos, cuáles son las consecuencias de todos los hechos, ¿no? De la denuncia del fiscal, de la muerte del fiscal, de la convocatoria de los fiscales para la marcha, porque me parece que dan lugar a más de una interpretación. Más de una ¿no? interpretación. Por eso hemos puesto como título si hay antes y un después de Nisman Claro. y el 18F y por qué. Y hemos invitado a Jorge Bárbara para analizar el tema. Jorge, gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Más o menos te echa la introducción. Mire, a mí me parece que es posible hablar de un antes y un después, por varios elementos. Primero porque se observó a la sociedad como un actor colectivo comprometida con un asunto institucional. Vale decir, no una cuestión que inmediatamente le llegaba, como un fenómeno de inseguridad, por ejemplo, o un crimen o algo por el estilo, caso Bloomberg, sino acá era un fenómeno institucional y hasta el momento de la marcha uno no sabía hasta qué punto en la sociedad había tenido eco semejante situación de carácter trágica. Y cuando hablo de trágico, no solo es la muerte del fiscal, sino lo que supone la muerte de un fiscal que además estaba pidiendo la imputación de la Presidenta de la República, entre otros actores de primera línea del gobierno nacional. De manera que hace asumir a la sociedad como un actor colectivo comprometido con un asunto institucional, dejando atrás a los representantes. Esto pone de manifiesto de manera clara que la representación no solamente está en crisis, sino que además está muy detrás de la sociedad. No es ya que la sociedad, cuando se mira en los representantes, sea presidente, gobernador, cámaras legislativas, Congreso de la Nación, no ve su rostro, sino que directamente está atrás, ha desaparecido. Para colmo, la manera en que la institución representativa por excelencia, el Parlamento, se muestra, la impresión que tiene la sociedad es de intimidar al fiscal. En el caso de Nisman, al haberlo citado, en el caso del nuevo fiscal, al citarlo para el lunes. De manera que creo que la sociedad, frente a eso, no ha permanecido neutra, ha aparecido como con un compromiso de carácter político institucional. En segundo lugar, no es cierto esto que se estaba diciendo y que lo ha dicho la Presidenta de manera permanente, que el kirchnerismo ha significado el compromiso de los jóvenes con la política. Acá han habido jóvenes, han habido ancianos, han habido gente de edad madura, gente de edad intermedia y además... Opositores, ellos dicen opositores que no votan a Cristina. Mira, debajo del paraguas no se veía quiénes eran opositores ni quiénes eran partidarios.
tengo para mí que debe haber habido gente que simpatizaba con varias de las líneas políticas del kirchnerismo, pero que eran independientes. Yo sí escuché preguntas a varios de los miembros de quienes iban a la marcha, que le preguntaban si había estado en alguna de las marchas anteriores, implícitamente si había estado en Cacerolazo, y decían que no, que esta era la primera vez que asistían. De manera que eso me parece que es un fenómeno bastante importante dentro del área de lo que es la presencia de un actor colectivo comprometido con la situación institucional y que ven no como un espectador, sino como que les llega el debilitamiento y la degradación institucional que ha acaecido en todos los últimos años, particularmente con el Poder Judicial. No se olviden ustedes que el Poder Judicial ha sido atacado de cualquier manera, desde el punto de vista verbal, Suprema, de manera directa, no solamente por la Presidenta, sino por cuantos ministros han existido del oficialismo, sino también a través de hechos concretos, como por ejemplo la ley de pretendida democratización de la justicia y además la introducción de una justicia militante, que se supone, dentro del punto de vista de lo que debe ser un poder judicial, que la política debe estar fuera de los tribunales. Los tribunales deben discernir lo que es la justicia y sacar del derecho lo que es el valor justicia, no lo que es el valor político. De manera que, a ver, me parece que acá hay un gesto fuerte de la ciudadanía en ese sentido. Además, creo que vale la pena también poner un poco sobre la mesa cuál es el direccionamiento. El direccionamiento yo no lo veo solamente referido a qué pasa con el poder político gobernante. El direccionamiento está dado para todas las direcciones, particularmente para el Poder Judicial, tanto para que los fiscales investiguen y tengan presente que hay un compromiso social que los apoya, cuanto respecto de los futuros políticos. Claro, la advertencia de la marcha no fue solamente para el gobierno. Fue para todos lados, fue para todo el mundo. Fue para todo el espectro político y para el Poder Judicial Así también. Es. De manera que, incluso para los propios fiscales que antes han tenido otro tipo de comportamiento respecto al propio Así poder es. político. De manera que creo que acá el hecho de que haya aparecido este actor social es muy importante. Esto no va a significar, a mi manera de ver, puedo estar equivocado, que el oficialismo va a cambiar de conducta. No me parece. Hemos visto la película hasta acá, nunca ha cambiado y las declaraciones de Aníbal Fernández o de Capitanich han sido descalificar a la marcha, vale decir, no han comprendido la sustancia. Además, los elementos que han usado para descalificarla me parecen altísimamente erróneos, entre otros de que se trata de la clase media. A ver, desde Aristóteles hasta acá, la clase media es una garantía de estabilidad de un sistema, mucho más, a pesar de la importancia que tienen las instituciones, de estabilidad social. Un mínimo de homogeneidad social es básico para que los antagonismos inherentes a todo grupo social puedan solucionarse sin recurrir a la represión, a la coacción. Esto es básico. Esto forma parte de varios capítulos de la política de Aristóteles. Desde entonces se viene diciendo. Además pone blanco sobre negro esta idea de que ellos y nosotros, no se puede seguir gobernando, Ricardo, sobre ellos, cuando ellos es el propio pueblo, la propia ciudadanía que hay que gobernar y nosotros. Se supone, y esto quienes nos hemos comprometido con la docencia universitaria en el área de la política, hemos tratado de advertir de que todo el pensamiento, salvo el revolucionario o el violento, tiende a ver en el político a quien debiera armonizar las tensiones sociales y no profundizar. Hay una permanente contradicción cuando comienza la cadena nacional, habla para 40 millones de argentinos y se refieren a ellos y nosotros. Es decir, no habla para 40 millones de argentinos. No, doctor, digamos, con prescindencia de esto de que la marcha en sí lleve implícitos mensajes no solamente para el gobierno, sino también para la justicia y demás, parecería claro que por el comportamiento que tuvo el gobierno en los días previos, que la marcha es un costo político para el gobierno, ¿no? Ahora, ¿existe posibilidad de que ese costo político evolucione hacia una construcción que efectivamente alguien lo capitalice? Cuando digo alguien lo capitalice,
de cara Sí. al proceso electoral, a algunos de los que Candidatos. pueden llegar a estar en esa discusión, ¿puede capitalizar algo o es una complicación para el gobierno, pero no tiene ninguna consecuencia en el plano electoral? Yo voy a decir algo que está, digamos, es distinto de lo que veo en las encuestas. En la encuesta lo que se dice hasta este momento, las más recientes, es que sí ha afectado al oficialismo, pero que no se ve una figura que haya capitalizado, personalizando en quienes tienen, digamos, chances para acceder a la primera candidatura. Me refiero específicamente a Massa y a Macri. No obstante, yo tengo una pequeña digresión, simplemente por una cuestión de razonamiento. Si el oficialismo se va a ver afectado, es muy posible que los candidatos, sea cual fuera, Randazzo, Scioli, queden afectados. Y si quedan afectados, eso se traduce en elecciones competitivas, en volúmenes de votos. Y esos votos se van a volcar hacia otro lado. Por lo tanto, para un lado o para otro, van a ir, pero no van a ir para el oficialismo. Y además acá hay una cuestión de sacar cuenta. Estamos a fines ya entrando en la segunda quincena de febrero. Las elecciones faltan poco tiempo. Uno puede rehacer la confianza en la medida que el tiempo da para ello y tenga la inteligencia, la capacidad suficiente para tender puentes. Pero no da la impresión de que ni el tiempo ni la capacidad demostrada hasta este momento por el gobierno nacional haga factible que este desgaste que están sufriendo pueda ser no solo superado, sino convertido en un acrecentamiento del caudal de sufragio. ¿Vos crees que el desgaste es algo intencional por parte del gobierno, teniendo en cuenta las características de la oposición y cuánto puede durar en el lapso de 4 años esa oposición en el gobierno y el regreso precisamente nuevamente del kirchnerismo, de Cristina Fernández de Kirchner? Es decir, ¿está llevando precisamente a eso intencionadamente, que no es una casualidad, sino una causalidad hacia el futuro? Es un elemento a tener en cuenta. Yo en lo estrictamente personal creo que sería una ceguera y una nueva muestra de falta de capacidad, simplemente porque el hecho social es contingente. Y eso se lo enseñan a los estudiantes desde el primer año de cualquier facultad que tenga algo que ver con ciencias sociales. De manera que el tiro puede salir por la culata, como por ejemplo le salió a Menem. De manera que, en definitiva, creo que si eso ronda, yo no creo que ronde, porque sería ya jugar con un elemento que tiene aristas penales, criminales, para ir hacia una degradación de la propia fuerza, para facilitar el acceso al opositor, pensando que en 4 años el debilitamiento de la propia fuerza se va a rearmar porque le van a dejar una bomba y le va a estallar al propio gobierno. ¿Escuchaste lo que dijo Utrera? Sí, es cierto, ni que hablar. Gastón estuvo realmente brillante. Pero, a ver, yo creo que la ciudadanía es consciente que las políticas que va empleando el gobierno solamente son políticas provisionales del día a día para durar, nada más. Y una de las muestras de la madurez social está dado también por esta marca. Yo en lo personal creo sinceramente que si piensan en eso están errados, le va a salir el tiro por la culata. Jorge, muchas gracias como siempre. No, muchas gracias a ustedes. No se mueva. Cuando regresemos, el análisis de Alfredo Blanco. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso. 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam.
Chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794, teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153 1470 00. Carnicería Sal Si Puedes. Carnes, pollos, cabritos, lechones. Avenida Belgrano 136. Vamos al análisis de Alfredo Blanco luego de sus auspicios. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351 598 7620 al 25. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La MUNI te recuerda que muchos trámites los podés hacer directamente online, en cualquier computadora. Ingresando a www.cordoba.gov.ar podés solicitar copias de actas de casamiento, nacimiento y defunción, iniciar la habilitación de tu negocio, registrarte como proveedor, consultar multas municipales, informarte sobre vencimientos e imprimir tus cedulones, entre otras gestiones. Es muy simple y el sistema te guía paso a paso. Ahorra tiempo. Hacé tus trámites en www.cordoba.gov.ar. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La MUNI! Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Aberturas Urbantec. Bien, Alfredo. Bueno, Ricardo, hemos tenido, digamos, el programa como de dos cuestiones, una Sí, más vinculada a la sí, economía, sí. una más vinculada a la política. Como decía Gastón, en realidad, digamos, las novedades en materia política e institucionales son tan fuertes que han apagado bastante muchas de las cuestiones económicas. Así es. Pero a pesar de que en el escenario de los medios uno ve básicamente la discusión sobre el problema político, y eso se va a profundizar seguramente después cuando iniciemos este denso calendario electoral que tenemos por delante en las provincias, en municipalidades, y finalmente después las PASO y finalmente la elección de presidente. Digo, a pesar de eso, la cuestión económica sigue funcionando con los problemas que refirió con mucha precisión Gastón, ¿no? Es decir, a raíz de los problemas políticos casi no hablamos, en los medios digo, casi no se habló del índice de inflación de enero, por ejemplo. Salió, por supuesto, una noticia al INDEC hace mucho tiempo que casi nadie le hace caso. Pero de todos modos, bueno, INDEC dio un índice del 1,1% de inflación. Sí. La inflación Congreso, sobre el cual varias veces hemos hecho algunas observaciones sobre el cuidado que hay que tener, dio prácticamente el doble de eso. Sí. El índice que calcula la Ciudad de Buenos Aires también dio 2%. Digo, al margen de que no esté en la primera plana la discusión de la inflación, aun si uno tomara la evolución de la inflación medida por el nuevo índice de precios que publica el INDEC, tendríamos una inflación en los últimos 12 meses del 21-22%. Que es una inflación muy alta, obviamente, la segunda más alta de América, después de Venezuela. Pero digo, y ese tema es un tema que no solamente erosiona el poder de compra,
de los ingresos, sino que además va instalando una situación cuyos efectos vamos a ver dentro de no muchas semanas, cuando se empiece a discutir los salarios en la Argentina. Sí. Cuando se empiece a discutir los salarios en la Argentina, va a aparecer de nuevo una cierta exacerbación de la puja distributiva, con los dirigentes gremiales pidiendo un porcentaje de aumento que seguramente va a estar por encima del 30%. Así es. Y con el sector empresario diciendo que tiene dificultades para afrontar eso, que le aumentan mucho los costos laborales, que lo que es sin lugar a duda algo saludable, y es que medido en dólares los salarios de Argentina sean altos, desde el punto de vista de la estructura de costos le está de problema, y en particular aquellos que tienen vinculación con el mercado internacional tienen problemas de competitividad, porque la otra cara de esa medalla es que, a pesar de las correcciones en el tipo de cambio oficial, se va profundizando el atraso cambiario. Así es. Y coincido con lo que decía Gastón, de que eso da la impresión de que se va a profundizar aún más, y de alguna manera el gobierno ha tomado la decisión de que el dólar es prácticamente, además de los programas de precios cuidados, es un ancla para el problema inflacionario. Esa experiencia en Argentina ya la hemos tenido, y generalmente el final ha sido un final bastante traumático de esas experiencias. Esta decisión del gobierno además termina pagándose en términos de nivel de actividad. Así es. Las dificultades del sector productivo en materia de atraso cambiario, de pérdida de competitividad, obviamente se traducen en niveles de actividad más bajos, y eso en algún momento llega al mercado de trabajo. Y seguramente los programas sociales para resolver estas situaciones, cada vez tienen más dificultad para, efectivamente transformarse en un paliativo medianamente útil. A esa preocupación me parece que hay que sumarle algo que hemos dicho que vamos a tratar en algún programa en particular, que es la estrategia internacional de Argentina, en particular su vinculación con China, ¿no? Con China. La presidenta los otros días decía que el mundo está cambiando y que hay nuevas potencias y que Argentina está buscando esa articulación. Y formando parte seguramente de esa mirada de las relaciones internacionales, conjuntamente con las dificultades del sector externo que tiene la Argentina, forma parte de eso el convenio con China. Con China. El convenio con China tiene, me da la impresión que ha habido como una discusión demasiado apresurada de unos y de otros, pero el convenio con China tiene varios aspectos, digamos. El gobierno, sin lugar a duda, un aspecto para el gobierno fue muy, muy importante, es el convenio que hizo por el swap financiero, es decir, por aquello de poder disponer de los yuanes que explican en parte el aumento de las reservas. Sí. Pero tiene otra parte que es productiva, donde están las centrales de hidroeléctricas, que digamos que vamos a hacer en el sur, en la Patagonia, que interviene una empresa cordobesa, la Cordobesa Electroingeniería, más la empresa más grande del mundo en materia de represas, China. Tiene un porcentaje, digamos, además de tener eso, tiene también vinculaciones con minería, han tenido reuniones con la minera productora de oro más grande de China, tiene vinculaciones en general, digamos, con investigación, están construyendo la estación espacial en Neuquén, dicho sea de paso, están de paro ahora por las condiciones de trabajo. Pero me parece que el punto que ha despertado seguramente mayores preocupaciones es la presunción de que por negociar en condiciones en que Argentina, digamos, tiene cierto grado de debilidad externo, hay algún temor respecto de que la estrategia termine siendo darle demasiadas preferencias. Hay quien lo ha comparado con el pacto de Roca-Runciman, digamos, demasiadas preferencias a los chinos. Es decir, que estamos en una posición en que estamos entregando demasiado y que eso se va a reflejar o en cláusulas que permitan la contratación directa o que permita la contratación de mano de obra china. Y yo quiero quedarme también con el sensato equilibrio de Pedrosa, en el sentido de decir, estamos. Es decir, tenemos cierto manejo, no optimismo, pero estamos trabajando tranquilos. Se cae la industria automotriz, pero hay otros sectores que dependen también de la evolución del mercado. Si el consumo se mantiene, esos sectores se van a mantener y con eso estamos. Pero tengo la impresión de que, digamos, soslayadamente
son cautelosos en materia de inversiones. Sí, no, y Pedrosa dijo una cosa que reafirma eso. Dijo, pero lo que estamos haciendo hoy se decidió en el 2013. Claro. Entonces, y hoy a lo mejor no estamos decidiendo lo que va a haber que hacer en el 2016, que es ese periodo de ordenamiento. Una cautela.